Uno de los settings más comunes de la fantasía es situar la narración en un tiempo de decadencia o de post-decadencia. Como no puedo hablar de todas las obras de ficción en las que aparece este setting, me voy a centrar en algunos videojuegos con el objetivo de analizar y comparar la historia con la ficción. Todos estos mundos tienen en común su atmósfera oscura y melancólica. Son tiempos difíciles donde la guerra, el sectarismo y la miseria son el pan de cada día. Todos los personajes están traumados por la caída de la civilización de la que eran parte o por las consecuencias de su caída. Estos mundos decadentes tienen un evidente paralelismo con la idea de la caída de Roma. Mirad, el fin del Imperio Romano Occidental es uno de los eventos más significativos para la historia europea, pero se ha exagerado y mitificado de una manera casi teatral. El final del imperio se suele situar en el año 476, cuando el emperador Rómulo Augusto es depuesto por Odoacro, rey de los Érulos. Es un error pensar que la caída del imperio fue un evento único y definitivo, cuando en realidad la deposición de Rómulo Augusto es el final de un largo proceso que inicia con la crisis del siglo III, seguido del periodo de las grandes migraciones germánicas y en definitiva la degradación total de las instituciones romanas. Si os tenéis que quedar con algo, es que la historia siempre es mucho más compleja. Oye, Marchamalo, pero ¿cuál es el punto de todo esto? Pues conocer la complejidad y multicausalidad de la caída de Roma nos sirve para entender que una civilización no desaparece de la noche a la mañana y raramente de forma abrupta por un evento concreto. Incluso en ejemplos como la conquista de Tenochtitlán o de la caída de Constantinopla, lo que desaparece inmediatamente es el modelo político anterior, mientras que la cultura y las gentes prevalecen durante mucho más tiempo. En el caso de Warframe, sin entrar en spoilers, por ejemplo vemos como hay Orokins que siguen operando desde las sombras a pesar de la caída de su imperio. Bien, con todo esto ya aclarado, vamos a analizar los orígenes de esta atmósfera decadente. Para ello, tenemos que viajar a Roma otra vez, y esto no es ni casualidad ni capricho. En el mundo occidental, el imperio modélico, el imperio a imitar, la idea de imperio es Roma. Bien, pues como os podéis intuir, el imperio romano tuvo que sufrir un evento catastrófico como para que una de sus consecuencias sea influir en el contenido mediático actual. Pues sí, se trata del saqueo de Roma del 410, a manos de los visigodos. El saqueo de Roma supuso un hecho terriblemente traumático para su población, pues era la primera vez en muchísimos siglos que una fuerza extranjera invadía la capital del imperio. Esto lo podemos comprobar en la reacción de la gente común. Por un lado, los paganos lo tomaron como una señal de que los dioses les habían abandonado, mientras que los cristianos interpretaron la invasión como un desencadenante del apocalipsis. Incluso encontramos textos romanos que exageran muchísimo la violencia y los saqueos, dando una imagen alarmista de una Roma completamente arrasada. Paréntesis. En realidad el rey visigodo Alarico ordenó a sus tropas que no se pasasen con los saqueos y que respetasen los templos. Esta es la imagen que encontramos en tantos juegos, películas y novelas. Una ciudad o todo un país completamente arrasado por una fuerza externa mayor y una población totalmente traumatizada. Roma, después de todo, sigue siendo nuestra idea tremendamente teatralizada de imperio. Fun fact así gratis. Las crónicas inglesas, ante las constantes incursiones de los nórdicos, también emplean un lenguaje apocalíptico. La teleología en historia es entender los procesos históricos a partir de sus eventos finales. Es pensar que ciertas consecuencias eran inevitables. Un ejemplo de teleología es creer que el colonialismo europeo del siglo XIX iba sí o sí a desencadenar la Primera Guerra Mundial, ignorando todos los factores y variantes que dieron lugar al estallido de esa guerra. Evidentemente, la teleología es, por así decirlo, una falacia analítica. Esta idea del destino histórico la encontramos muy bien reflejada en sagas como El Señor de los Anillos, donde Sauron es inderrotable, pues siempre consigue recuperar sus fuerzas y desatar
una era de oscuridad y guerra. Esto no deja de ser una concepción cíclica de la historia. La saga Souls también es un excelente ejemplo de la teleología cíclica, además de una manera muy evidente. Y lo mejor de todo es que da igual el juego que ponga como ejemplo porque siempre siguen el mismo patrón. La historia en los Souls replica el siguiente modelo. Primero hay una era de prosperidad en la que florecen grandes reinos. Esto lleva a la corrupción de los humanos y o dioses, que desencadenan una era de caos y destrucción, que se soluciona con el surgimiento de un héroe elegido que reinicie el ciclo o más bien que permita la repetición de la historia. Esta idea de historia como un ciclo de luces y sombras es muy similar a cómo la concebían los griegos y los humanistas del Renacimiento. Vamos por parte. La concepción griega de la historia está muy ligada a la religión. Según las recopilaciones de los autores Hesíodo y Ovidio, para los helenos la humanidad nace tras la victoria de los dioses contra los titanes en una sucesión de eras, empezando por una edad dorada donde la recién nacida humanidad vive en armonía con el mundo y es incapaz de experimentar sufrimiento. Luego, es seguida por edades en las que la humanidad entra en un proceso de decadencia moral, caos y conflicto, las edades de la plata y del bronce. Y por último, una edad de hierro, que es la actualidad de los antiguos griegos, considerada una época de decadencia espiritual acompañada de corrupción, guerras, usureros, estafadores, viciosos y vagos. Bueno, también hay una edad intermedia de puntual esplendor llamada la Edad de los Héroes, que se supone que coincide con la Guerra de Troya. Por otro lado, tenemos la perspectiva de los humanistas italianos, los cuales construyeron todo un discurso historiográfico que situaba el periodo entre la caída del Imperio Romano y el Renacimiento como una época oscura y decadente. Los humanistas fueron los que inventaron el término Edad Media para referirse a este periodo. Para ellos, la antigüedad clásica era un periodo de esplendor, prosperidad y buenos valores. La caída del imperio supuso una nueva era de ignorancia, guerra y decadencia moral. Con el Renacimiento, los humanistas pretendían recuperar la cultura grecolatina y reinstaurar una era dorada en Europa. Sitúan a la Edad Media como una época de transición, un paréntesis, una desafortunada pausa entre dos épocas brillantes. Esto es evidentemente una visión sesgada del pasado. La Edad Media no era una época ni de atraso, ni de ignorancia, ni de corrupción de los buenos valores. Tampoco que fuese aquí una época muy bonita en la que vivir. Yo desde luego no querría ser un campesino en Guadalajara. Lo que estaban haciendo los humanistas es una reinterpretación del pasado, intentando conectar sus ideales con una civilización que consideraban superior. El Renacimiento no devuelve la cultura grecolatina a Europa, sino que reimagina ese pasado y lo adapta a una nueva realidad religiosa, política, económica, artística y cultural. Estas interpretaciones de la historia medieval como una época oscura tras el esplendor romano son las que han perdurado en el imaginario popular. Por ejemplo, la peste del siglo XIV, las primeras inquisiciones, las cruzadas, etc. Y han inspirado tantas obras de fantasía. Aquí cabe recordar que prácticamente toda obra de fantasía, entre comillas medieval, está más o menos condicionada por la obra de Tolkien. En un símil con los humanistas del Renacimiento, él también reinterpreta la Edad Media, no de una manera maliciosa ni mucho menos, pero sí distorsiona la realidad histórica hasta convertirla simplemente en un recurso estético. El último tema que quiero tratar es cómo se relaciona el protagonista, y más que nada el jugador, con el setting. Los videojuegos son un excelente medio para transmitir experiencias. En novelas y películas, los protagonistas ya están preestablecidos y el lector o espectador es un agente externo e inexistente en ese mundo. En los videojuegos, encarnas a un protagonista. Es mucho más fácil empatizar con los personajes y sentirse inmerso en el mundo, ya que lo estás experimentando de primera mano. Eres un agente activo en el juego. Aquí es donde tenemos una disonancia ludonarrativa. Sí, lo he dicho.
Mirad, la relación entre el personaje jugable y su entorno está dominada exclusivamente por el gameplay. Las ruinas se convierten en plataformas para saltar, las reliquias abandonadas sirven como equipamiento o recursos, el lore justifica tus acciones y su impacto es meramente estético y anecdótico. En estos juegos, la convivencia con la historia pasa por un filtro de utilidad. Qué bien que se ha derruido ese edificio para que yo pueda pasar. Qué bien que me he encontrado esta reliquia para que yo pueda conseguir tecnología superior. Obviamente los juegos se diferencian de otros medios culturales porque implican la participación activa de una persona. Eso es el gameplay. Los jugadores tienen más o menos autonomía dentro de estos mundos para poder interactuar con ellos a placer. Son mundos moldeados a las necesidades de un jugador, mundos que no existen ni se entienden por sí mismos. Los videojuegos replican necesariamente el mito de los grandes hombres. Este consiste en la creencia de que la historia y la humanidad solo puede avanzar gracias a la intervención de personajes ilustres que logran grandes hazañas. Esto es simplemente falso, se trata de una interpretación ya superada que carece de bases sólidas. Ninguno de estos grandes hombres estaba adelantado a su tiempo, todo lo contrario, de hecho son imposibles de entender sin su contexto histórico y su impacto en el desarrollo de la historia viene dado por unas condiciones materiales concretas, golpes de suerte y rodearse de gente adecuada. Y sin embargo, el protagonista sí se entiende estando descontextualizado. En la mayoría de ocasiones, o eres un random elegido para convertirse en un héroe, o una persona concreta con habilidades o capacidades muy por encima de lo común. Aquí no hay que entender el contexto cultural, el modelo económico imperante o las innovaciones tecnológicas de la época. Todo eso realmente da un poco igual porque el protagonista siempre opera por encima de su mundo. Incluso en juegos más históricos, la movilidad social y la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos siempre está a tu alcance. Siempre eres ajeno al mundo y sus reglas. Los mundos ruinosos nos cuentan una historia sesgada. Lo entendemos como un evento trágico, como parte de un proceso inevitable y prescrito. Las ruinas no se diseñan como hitos en el paisaje. Tú no entras en un castillo para investigar, entras para saquear. Estos videojuegos crean una relación exclusivamente utilitaria con el pasado. La simbología, el legado cultural y el estado de conservación de los objetos no tienen ningún tipo de impacto. Lo único que importa es la suma de estadísticas. Como ya he dicho, el jugador siempre es ajeno al mundo. Es normal en fantasía. No comparte nada con los personajes que lo habitan y la inmersión se da solo a nivel superficial y estético. Solo estás limitado por las mecánicas programadas, no hay nada más a tener en cuenta. Para que entendáis por qué considero esto una disonancia ludonarrativa, es como si en la vida real solo nos afectasen las leyes de la física y los procesos biológicos. Seríamos pues como los Australopithecus y poco más. Las ruinas nos cautivan, nos atraen de una forma especial. Consiguen crear ese deseo de explorar y conocer, nos dejamos maravillar por un pasado remoto. Pero no son otra cosa que atrezo, un reclamo visual y una herramienta más en nuestro arsenal.